Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Como siempre, en el dial 106.5 FM transmitimos desde Guayaquil para todo el mundo a través de todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas web www.marielatv.com. Hoy es viernes 25 de septiembre, son las 6:03 de la tarde. Como ustedes saben, en Análisis de Coronavirus ya debe ser una costumbre que todos los viernes hablemos un poquito de fútbol y de deportes en general, para alivianar la semana de lo que siempre es, de lunes a jueves, debates intensos políticos aquí en Análisis en tiempos de coronavirus. Con nosotros hoy estará el profe José Luis Migueles, pero antes recordarles que Análisis en tiempos de coronavirus llega gracias al oficio del UTEC. En la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, tenemos un firme compromiso con la excelencia. Ofrecemos una oferta académica de primer nivel en nuestras carreras de grado, posgrado y programas de educación continua. Hemos formado muchos líderes que hoy, desde la empresa público-privada y desde el emprendimiento, generan desarrollo en el país y en el mundo. Visítanos en www.utec.edu.es, UTEC, poder lograrlo. Estamos, como dije, con el profe José Luis Migueles. Profe, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Bueno, gracias a vos, Ricardo, y a toda la gente, evidentemente, que sintoniza tu programa, Radio Fuego, a la 106.5 FM. Y bueno, acá la expectativa, como te dije, seguramente que de arte no querés hablar, no me querés preguntar cómo pintaron a la Gioconda. Seguramente vamos a hablar de este quilombo tan terrible que es el fútbol. Y qué bueno tu eslogan, ¿no? Tiempos de coronavirus. No estábamos preparados para eso, ¿no? No estábamos preparados y por eso todo es condicionado por el coronavirus. Por eso es que el análisis cambia. Y hablando de fútbol, pues, profe, ¿a usted le gusta que lo denominen como director técnico o como comentarista deportivo? La verdad que yo primero fui jugador, no voy a dejar de serlo, después fui entrenador, tampoco voy a dejar de serlo, y esta faceta nueva en este país tan lindo que me dio esta posibilidad de... en Argentina no me conoce ni mi mamá, llego y tengo que decirle, mamá, soy yo, y acá evidentemente he tenido una faceta importante, un reconocimiento también. Creo que uno es lo que le toca hacer. Yo siempre tengo un refrán, uno es lo que le toca, a veces no es ni lo que quiere. Así que evidentemente hoy me toca estar en esta faceta, la hago con muchas ganas, trato de meterle todo el profesionalismo y bueno, soy un poco de todo. ¿Usted cree que sabe un poco más o tiene pues más posibilidades de comentar sobre temas futbolísticos que los periodistas normales o comunes y corrientes por haber sido futbolista y entrenador? Esa es una linda pregunta. A veces nosotros creemos que por haber estado del otro lado tenemos la verdad. Y no es tan así, ¿eh? A veces estar del otro lado complica en dar una versión porque estuviste del otro lado y la puedes certificar. La gente me dice, profe, ¿por qué eligió ser payaso? Yo digo, tal vez payaseando o tal vez en broma, puedo decir muchas cosas que si la digo serio, la certifica porque trabajé en diferentes clubes, estuve del otro lado, y a veces uno tiene que tener esos códigos que son de respeto para con el que fue compañero, ¿no? Ahora estando de este lado, el periodismo es muy jodido, es muy difícil y poco valorado en este país. Sí, definitivamente. ¿Cómo ve, profe, yendo ya al tema caliente, al fútbol ecuatoriano? Empezamos, o por así decirlo, al menos empieza mi mapa de reconocimiento internacional el año 2008, con Liga de Quito como campeón de la Copa Libertadores. Barcelona había jugado dos finales de Copa Libertadores en los 90. En Liga de Quito comienza pues esta racha victoriosa internacional que después la ratifica con una Copa Sudamericana. Hace 3 años Barcelona llegó a semifinales, a una instancia bastante profunda de la Copa Libertadores, ganando 3 veces en Brasil consecutivamente, un récord que ningún equipo latinoamericano podía o había hecho previamente. Del Valle hace una semana le gana 5-0 al Flamengo, Liga de Quito le gana 4-2 a Sao Paulo. Haciendo un resumen, ¿usted cree que el fútbol ecuatoriano, individualmente, hablando de sus equipos, de entrenadores e instituciones, está en su mejor momento futbolístico? Yo creo que el fútbol ecuatoriano, como el fútbol de Sudamérica, se ha equiparado. No sé si para arriba o para abajo. Antes vos decías Argentina, que ya podrías condicionar, o Brasil,
qué resultado podía ser positivo o negativo. Evidentemente el análisis que vos hacés en cuanto a los logros que ha tenido el fútbol ecuatoriano lo pone a un nivel diferente que muchos países de Sudamérica. El ecuatoriano ya come fino, ya no quiere mortadela, ya no está cholo, quiere fino, quiere mundiales, quiere participar, quiere competir, quiere ganar. Me parece que eso genera que tal vez el dirigente se tenga que preparar más. Yo sigo sosteniendo, yo llegué en el 2002 en este país y se hablaba de la formativa. Estoy en el 2020 y se sigue hablando de la formativa. Y también a veces no va el rendimiento individual del futbolista ecuatoriano a la infraestructura que tiene que tener tal vez un país para que se desarrolle y pueda estar a mayor escala. Pero creo que sí, el fútbol ecuatoriano ha crecido de mercadeo. Me voy a robar unas palabras de Nassim Neme cuando se molestó, cuando decía, dejemos de ver el fútbol como si fuera algo así nomás, es un mercado millonario que mueve grandes sumas de dinero y que evidentemente hoy en la palestra del fútbol ecuatoriano está tasado y cotizado a nivel internacional. Me parece que eso es a todo lo que al resumen que vos hiciste de exposición, de ganar torneos internacionales, de trascender por sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿cómo te sostenés para estar a la altura de lo que el mismo futbolista ecuatoriano te pide, ¿no? Así es. E interesante disyuntiva la que plantea, profe, porque la pregunta del millón es si es que nosotros llegamos a la altura de la excelencia del fútbol latinoamericano, la excelencia refiriéndome a Brasil, a Argentina, en su momento México, que participaba de la Copa Libertadores, ya no participa más, pero si es que nosotros nos equiparamos o si es que estas tres ligas que son predominantes en el fútbol americano, del continente americano, han bajado su nivel. Me pregunto yo recuerdo un Boca del 2007 con Riquelme, con Palermo, recuerdo un América de México con Salvador Cabañas, recuerdo un River Plate con Falcao, con Sebastián Abreu, con Diego Bonanote, equipos argentinos y brasileños que por nombres ya te daban miedo, San Lorenzo de Ramón Díaz, pareciese que o les hemos perdido el respeto o ellos han descendido en nivel. ¿Cuál creería usted que es la situación? La situación es la necesidad que tienen los clubes sudamericanos importantes de vender. Venden a jugadores a muy temprana edad. Es más, es gracioso, ¿no? Yo leía la lista de convocados y como hace 20 años que prácticamente vivo en este país, hay jugadores que yo no tenía el rastro de que ni siquiera jugaron en primera en Argentina y hoy son titulares en la selección o están convocados a la selección. Me parece que el nivel disminuye porque antes vos hablabas de un Pablito Aimar o de un Riquelme que se formaban, se estructuraban en los equipos, eran figuras, ganaban torneos, ganaban Copa Libertadores, trascendíamos a nivel mundial y después vendíamos. Ahora la necesidad imperiosa económico, por la recesión económica a través de muchas situaciones que vive Sudamérica, hace que Brasil, Argentina tengan que vender muy chicos y genera que todavía el potencial no se pueda desarrollar en el país. Yo creo que desde ahí se equipara el fútbol para mí. ¿Se equipara por el dinero? ¿Cree usted que la cuestión de la emigración de los jugadores latinoamericanos hacia las ligas europeas o hacia México se debe a las cantidades estratosféricas de dinero que se manejan en diferencia de Europa y Latinoamérica? Por el cambio, porque, a ver, se vende chicos a muy poca edad y regresan los viejos que ya están en sus últimos, por ejemplo, vos decís Alexander Pato, y vos decís, voy a ver a Pato, pero cuando lo ves al Pato de hoy, vos decís, no, este es un Pato, pero no es el Pato que nosotros estábamos, como el Felipe Luis que jugó hace poco, yo decía, no puede ser, es irreconocible, ¿no? Pero uno tiene que entender que es un jugador ya devaluado, y que tal vez un jugador brasileño de temprana edad ya está en el fútbol italiano o en Europa sin darnos cuenta que después prácticamente se forman o se terminan de formar en Europa. Y yo creo que por ahí pasa tal vez el equilibrio, uno de los factores que pueda generar el equilibrio, ¿no? Sí. ¿Y usted cree que es natural que esté pasando esto y que se esté alargando la distancia? ¿O cree que Latinoamérica y las instituciones o los equipos deberían hacer algo o deberían llevar a cabo pues algún tipo de plan para que los jugadores quieran mantenerse más tiempo en sus clubes? ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Que la formación, y todos nos llenamos la boca de formación, y cuando hay una campaña política y vamos mañana, hacemos el binomio Ricardo Mórtola
José Luis Miguel es binomio para ser presidente de Barcelona y nosotros hablamos de la formativa y vamos con la formativa. Y después cuando empezamos a hacer número de lo que conlleva hacer una inversión como hizo el señor Deller, que si vos lo ves en papel, en números, es una locura. No sé si los equipos hoy grandes están en Ecuador, no en Argentina o en Brasil, que invierten 7, 8 millones de dólares anuales en divisiones inferiores. La inversión es grande, el riesgo es grande y el trabajo no condice a los equipos a lo que es hoy el ganar. En los equipos grandes es jodido mantener un proceso porque vos necesitas ganar. Barcelona, MLE, Liga, si no ganás, nadie sirve. Fíjate que este Barcelona, que hace un mes atrás era un equipo que invitaba a soñar y que todo, hoy no sirve nada, todos se tienen que ir, ya no sirve el presidente, ya no sirve Bustos, ya no sirven los jugadores. El ganar o el perder condiciona mucho y no es la realidad que se sostiene en un trabajo progresivo como es el Independiente del Valle. La gente dice, hoy Beder Caicedo, ¿por qué se fue de Barcelona, Beder? Sí. Pero ponerte la camiseta de Barcelona implica un peso que en Independiente del Valle no lo tenés. Tal vez esa sea la condicionante de una realidad de proceso o de una realidad de un jugador a otra. Capaz que un Ricardo se pone la camiseta de Barcelona y juega normal. Y tal vez marca una diferencia. Fíjate qué pasa con Adonis Preciado. Tal vez toda esta estructura, todas estas realidades de momento, es muy difícil conseguirla. Inversión, riesgo, capital, y a veces ese proceso, que es tiempo, cuesta mucho llevarlo a cabo en instituciones grandes, ¿no? Sí. Como dice Hugo Orlando Gatti, el loco Gatti, si la pelota pega en el palo y entra, eres un fenómeno. Si la pelota pega en el palo y se va afuera, eres un cagón. Porque efectivamente cómo puede cambiar la perspectiva, no solamente futbolística, sino la perspectiva de un club, de la presidencia, de cómo se está manejando todo adentro, con tal de que la pelota entre o la pelota no entre. Y es el caso de Barcelona y lo describe perfectamente, pero obviamente, como usted dice, hay equipos que quieren ganar, que su hinchada, pues por así decir, insiste en ganar o está la presión en que ganen. Independiente del Valle, siendo un equipo muy joven, Independiente de Sangolquí, no tiene dicha presión. Si no gana, no pasa nada. Nadie le va a reclamar, nadie va a tener esa presión. Por eso pudo hacer su proceso. Usted que está desde el Ecuador, como dice, en el año 2002, ¿se imaginó que habría un proceso de la calidad que ha hecho Michel Dele? La verdad que no. La verdad que, como siempre, descreía porque siempre escuchaba lo mismo y nunca se plasmaba. Fíjate que yo siempre digo, ¿no? Algo muy sensato y común. Si no haces la A, es muy difícil que puedas hacer la B. Es muy difícil. Michel Deller primero hizo la infraestructura, primero la creó, armó las canchas, buen nivel, después hizo un buen restaurante. Yo cuando llegué al Ecuador, a los jugadores le daban pastillas, esas que eran vitaminas, y nunca le preguntaban al chico si había desayunado, si había almorzado, o si había cenado, o cómo era su dieta normal. Me parece que este tipo hizo la A, después hizo la B, y después no es algo que me sorprende la realidad que tiene ahora, porque se formó para eso. Pero la presión, como vos decís, a veces del resultado, genera que lo pueda hacer un Independiente del Valle que no tiene hinchada. No tiene hinchada. Barcelona no lo puede hacer. La gente, cuando van los equipos grandes, ven cuando la pelota entra en el arco, más nunca analiza el error ni las circunstancias, siempre ve el final. Pero sí, la verdad que me sorprende, me sorprende gratamente que le vaya muy bien y que hoy sea un equipo que represente al Ecuador y que tenga una idea de un dirigente que pueda ser imitada. No sé si pueda ser copiada en otros clubes grandes, pero sí que pueda ser imitada por muchos, ¿no? Sí. Profe, aprovecharlo que usted ha tenido una carrera importante como entrenador. Últimamente todo se ha digitalizado de manera masiva, me animaría a decir. Hace unos días escuchaba a Maxi López, el jugador de fútbol argentino, el delantero centro, que pasó por River y por el Fútbol Club Barcelona, decir que antes, cuando él jugaba en River o cuando comenzó en River, los mayores lo cagaban a patadas, los mayores pues eran como sus padrinos, por así decirlo. Ahora con tantas redes sociales, con tanta información, con tanta filtración de las cosas, cualquier decisión que tome un técnico, cualquier movimiento que tome un jugador, si es que Cristiano Ronaldo sale de su casa
en el carro equivocado o se toma una bebida que tiene 0,1% de alcohol, los mass media ya están encima, los periódicos criticando, etcétera, etcétera. Ya no hay esa privacidad. ¿Cómo han tenido que evolucionar los entrenadores? Es la pregunta del millón, porque ya no tratamos simplemente con futbolistas a los cuales tú formas, sino que tratas con estrellas de rock, con gente famosa, con multimillonarios, que dependiendo de su condición o cómo sean como personas, pueden portarse de cierta o de otra manera, y ha habido casos de rebeldía, ha habido casos de que el entrenador no va con el técnico, o hay equipos, que ya vamos a hablar más a profundidad, que si es que no están de acuerdo con las estatizaciones que proponen los jugadores o las cabezas pesadas de los vestuarios, el técnico se tiene que ir. ¿Qué ha pasado en el fútbol actual? Qué buen enfoque que le das, Ricardo, porque esas cosas son detalles que muy poco la ven, ¿no? Sí. Vos mezclás una realidad contemporánea de alguna manera que muy poco le tocó vivir. Me parece que la actualización del entrenador es masiva, más integral. Hace años atrás era muy diferente, había código, lo que vos decís. Yo me acuerdo cuando yo jugaba en las inferiores de River y estaba haciendo la posibilidad de llegar a primera, yo pensaba en mi cabeza que el entrenador de primera, en ese momento estaba el Bambino Veira, le hablaba a los jugadores con mucho respeto, ¿no? Yo decía, ¿cómo el entrenador le debe hablar a Francescoli, a Ortega, a Alberto Alonso, a Ruggeri, a Nelson Gutiérrez, que lo ganaron todo en River, ¿no? Yo digo, capaz que el entrenador le decía, señor Gutiérrez, señor Ruggeri. Y una vez, me acuerdo que yo estaba en el camerino, porque teníamos la posibilidad de acceder, y bueno, en una Copa Libertadores yo veía cómo vulgarmente lo cagaban a puteada a los jugadores, y era una cosa terrible. Entonces ahí entendí que la realidad de lo que yo creía no era así. El técnico era muy humano, muy real. Ahora, como se pierde todo por la modernización, actualización, que hoy mañana te ponen un teléfono, eso sale filtrado al aire y le arruina la carrera a un entrenador. Entonces hoy en día uno se tiene que preparar, actualizar y tal vez manejar conceptos que antes no lo tenía. Me parece que la evolución del entrenador tiene que ser acorde a la realidad que te toca vivir. Por eso también se han perdido los códigos. No hay código. Hoy los chicos jóvenes que ganan mucha plata, que tienen muy poco tiempo, que no están preparados para sobrellevar el dinero que ganan, cometen muchos errores, hay mucha falta de respeto, mucha falta de respeto al jugador que tiene la experiencia, al entrenador. Entonces se manejan muchas aristas, como vos bien la nombrás. A veces ese jugador genera un enlace con la presión. Le pasa al MLE. El MLE tiene problemas internos, tal vez por lo que se filtra, y hace que Rescalvo viva tal vez en una nebulosa de miedo, de que no se filtre lo que pasa en el camerino, porque en cualquier momento eso lo expone. Hay jugadores que estaban en desacuerdo, y el jugador que está en desacuerdo, como hoy tiene la posibilidad de mandarte un WhatsApp a vos y decir, mirá, me está pasando esto, no me nombres, y vos generás una presión mediática. Esa presión mediática que antes, por el camerino, la palabra camerino significaba un encierro, un código interno, que muy poco salía a la luz. Y hoy ya eso prácticamente se perdió. Hoy todo está expuesto, como vos muy bien lo manifestás, y uno se tiene que preparar y evolucionar sobre esa forma de tratar al jugador, porque sabe que está expuesto en todo momento, ¿no? Sí. Y hablando de jugadores ecuatorianos, profe, siempre está este sueño, que yo creo que muchos cumplimos con Luis Antonio Valencia en el Manchester United, desde que pasó el Mundial 2006, donde tuvo una presentación fantástica con apenas 20 añitos, de ahí comienza su carrera, va al Wigan, y por supuesto sigue su carrera con el Manchester United. Está ese sueño de que el jugador ecuatoriano, de que nuestro representante, de que el jugador represente a nuestro grupo de personas en equipos internacionales de renombre, de nivel, que destaque, que pase las expectativas y que sea un jugador importante. Sigue este deseo latente, pero pareciese que hay un muro, pareciese que hay un impedimento generalizado en que el jugador ecuatoriano puede jugar bien aquí, se destaca, se va a la Argentina y de ahí no pasa más, se va a México y parece que ahí se queda estancado, tal vez hace una buena temporada, o tal vez tiene la posibilidad de llegar a Europa, pero no termina, por así decirlo, de ejecutar o de llegar a las expectativas, así sea ínfimamente de lo que se esperaba. ¿Por qué no se puede sobrepasar? ¿Por qué no podemos estar al nivel
de jugadores internacionales como por ejemplo Luis Colombia, se me viene a la cabeza James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, bueno, muchísimos nombres, tantos países, Chile, no es coincidencia que nosotros estemos siempre en la misma monotonía de que hay esta barrera invisible que no permite que nuestros jugadores salgan a la luz en el fútbol europeo. Hace poco Ramírez, en una entrevista, dijo que al jugador ecuatoriano le cuesta pagar el precio del profesionalismo. Uh-huh. Yo siempre digo, no es el talentoso el profesional. Talentoso hay muchos, muy pocos llegan a ser profesionales porque hay que pagar un precio, hay que saber transformarse en un profesional, y vos no sos profesional por lo que ganás, sos profesional por vocación, porque te gusta, claro, porque hay una serie de situaciones que cuesta. Yo pienso que pasa por ahí. Al jugador ecuatoriano le cuesta mucho la formación, es muy poco formado, no desde su talento, porque el talento es nato, pero hay partes que hay que agregarle, como saber salir a su país, acostumbrarte a situaciones que no son naturales. A nosotros los argentinos tal vez es mucho más fácil adaptarnos, porque nos preparamos desde chicos para poder evolucionar y tener la posibilidad de adaptación muy rápida a los que nos toca. Cuando yo llegué a este país me costaba mucho adaptarme a muchas cosas, pero era regresar hacia atrás o ir hacia adelante. Bueno, yo opté por ir hacia adelante y tuve que acostumbrarme a los cangrejos, a los camarones, al patacón, a cosas que en mi dieta o en mi vida no existían, al clima, a vivir diferente, a escuchar otros olores, a ver otra gente y tal. Y yo siempre digo, cuando vos llegás a un país, sos vos el que tenés que adaptarte al país, no el país a vos. Y a mí me parece que el jugador ecuatoriano, salvo raras excepciones, como vos lo decís de Antonio Valencia, que para mí era un estandarte ecuatoriano, yo creo que la gente ecuatoriana fue muy mala con él en cuanto a no reconocerlo, que va a pasar mucho tiempo para que haya un jugador que esté en el Manchester representando al Ecuador con tanto tiempo. Más allá si él escogió estar en Liga o en Barcelona, o estar en Liga, que para mí le pasa factura a eso. Tal vez si hubiera estado en Barcelona o en MLE hubiera sido otro cantar, pero yo creo que va a pasar mucho tiempo. Y sí, al jugador ecuatoriano le cuesta mucho pagar el precio del profesionalismo, y me parece que pasa por ahí. ¿El precio del profesionalismo en qué consiste exactamente, profe? Porque usted justamente me habla, y qué ironía, que Antonio Valencia es el único jugador en estos últimos 10, 15 años que realmente ha destacado y con creces en un equipo europeo constantemente durante varios años hasta convertirse capitán del Manchester United, que no es poca cosa. Y justamente en su ocaso de su carrera se nota que tiene cierta impopularidad en el público ecuatoriano, siendo el único que, por así decirlo, llegó al Monte Everest con la bandera en la mano. ¿Por qué se produce esta impopularidad de Antonio Valencia? ¿Tiene que ver con lo que pasó en un cuarto de un hotel en la última Copa de América o cree que viene desde más atrás? Mirá, yo creo que es muy de sudamericano no valorar lo que tenemos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos a Messi y a Maradona y nos pasamos comparando, y los dos son argentinos. Es muy de sudamericano tirarle barro a nuestros propios ídolos. Me parece que Ecuador tampoco deja de ser la excepción, y yo creo que le pasa factura a todo lo que vos sobrellevás, la impopularidad tal vez por no escoger venir a un Barcelona o venir a un MLE, o tal vez de alguna manera las declaraciones, la exposición que ha tenido. El precio del profesionalismo conlleva solamente, fíjate, yo me acuerdo una imagen de hace muy pocos años atrás, donde Cristiano Ronaldo iba a comer con su novia en ese momento, y en un restaurante muy caro, y él sacaba una cajita de plástico en ese restaurante y comía lo que era su dieta. Tal vez el sudamericano pide vino, pide champán, come carne, hacía como Almada, le pone mucha mayonesa a las cosas, y a veces eso cuesta, porque a veces no sabe manejarse, porque la plata, ¿viste ese refrán? El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Y a veces no tenés la preparación para saber sobrellevar el nivel de dinero que empezás a ganar. Entonces, la preparación tiene que ser de fuerzas básicas, integral, más general, y desde ahí tenemos que ayudar a que los chicos no fracasen cuando pasan a otros países, pero hay que darle una base. Acá no se da bases. Entonces, evidentemente, el jugador trasciende por su talento, mas no está preparado para tomar tal vez la responsabilidad que conlleva jugar en fútbol internacional. Fíjate los jugadores que vienen de Brasil, todos devueltos,
no vienen devueltos por su mal talento, vienen devueltos por su mal comportamiento y por su falta de profesionalismo. Y todos son repetidos y cortados por la misma tijera. Sí. Y justamente sobre lo que usted dice, es interesante recalcar, pero es un tema bastante tabú, bastante áspero, porque si no lo comunicas de una manera, pues, de la manera más condescendiente, se te puede malinterpretar. Qué interesante, o cómo usted podría ver la situación de la comparación que se podría dar de un jugador muy talentoso, pero que lamentablemente por sus condiciones de vida, o por las condiciones en las que haya crecido, o su adolescencia se haya conllevado, tal vez sea un golpe demasiado fuerte que a los 18, 19 años ya estés ganando una millonada, y estén encima de ti todos los medios de comunicación. Realmente se puede ser un golpe muy fuerte e incluso hasta traumático, porque seguimos hablando de que es un chico, es un adolescente, y hoy en día el fútbol es de adolescentes. Si pasas de los 27 años en el fútbol actual, ya estás un poquito viejo. Álvaro Morata acaba de fichar por la Juventus y los hinchas dicen, bueno, está un poquito mayorcito. Entonces, ¿cómo se puede formar estas bases? Si estamos hablando, que hablamos de política mucho en este país, estamos en un país donde la pobreza llega a niveles de un 35 y un 40%. Y muchísimo de ese porcentaje salen futbolistas muy talentosos, salen futbolistas que tienen mucha hambre de gloria, que tienen muchas ganas de darle de comer a su familia, como una vez lo dijo Diego Armando Maradona cuando debutó en Argentinos Juniors y le dieron su casita cerca del predio. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio del hambre del futbolista, de querer salir y comerse el mundo, pero con equilibrio, con templanza, con benignidad? ¿Cómo se llega a ese punto? Con preparación, Ricardo. Me parece que hoy, hace muchos años atrás, y yo creo que acá también en el Ecuador pasaba, que la familia del futbolista solamente presionaba a su hijo para que juegue, porque lo veía como una posibilidad económica. Exacto. Y una salida y un cambio de vida social, pero sin preparación. Entonces, ese jugador no estudiaba, estaba en segundo plano prepararse. Me parece que hoy conlleva a una gran formación que tengas una buena preparación académica, que tengas una buena preparación psicológica para saber sobrellevar. Vos me hablabas, yo me acuerdo, yo traje a Escalada y Mondaini acá a este país en el 2005, sí. Lo traje a Escalada y Mondaini. Y eran chicos que evidentemente pasaron a ganar con 19 años, uno ganaba $70.000 y el otro ganaba 60. Entonces, ¿cómo sobrellevar a un chico de 19 años, pasar de ganar 7.000, 8.000 a ganar 60, $70.000? Evidentemente que el entorno que rodeaba a estos chicos le dio la posibilidad de saber decir, mira, haz esto, manéjate de esta manera, trata de saber llevar tu vida, porque si no es más fácil primero comprarse el último celular, la cadena de oro, o salir con la modelo del momento, que no sabes si te quiere o te quiere comer la billetera. Porque a veces vemos, ¿viste? A veces vemos unos pibes que vos decís que no puede creer, no es amor, ¿me entendés? Porque decía, uno tiene que darse cuenta, y eso pasa por la formación, hacer buenas inversiones. Me parece que el estudio es una base fundamental para que el futbolista pueda tener, ojo, no va a ser el 100%, pero dale un 30% de equilibrio de manejo, de saber qué es una cuenta bancaria, cuál es una buena inversión, y también la familia, que de alguna manera el entorno, que hace mucho mal. Vos tenés un entorno formado, tu papá un tipo formado, tu mamá una tipa formada, entonces evidentemente tus consejos, tus hermanos, va a ser de un ambiente formado. Pero ¿qué harías si tu papá fuera alcohólica, tu mamá alcohólica, o evidentemente no tengan posibilidades? Evidentemente que vas a hacer una carga y una salida económica y te van a ver como eso, solamente un tema económico que no va a ayudar tu entorno, y que me parece que el 70% de los futbolistas arruinados por su propio entorno, no por la gente de afuera, por su propio entorno. Cuánta clarividencia sus palabras, profe. Ya vamos a hablar de la selección. Primero le quiero tocar un tema, aprovechando que usted es argentino. Ya lo habrá comentado antes, no sé si lo habrá comentado justamente cuando usted dijo que no se tiene que comparar a Maradona o Messi. Messi ha estado en un huracán interminable. Desde el 8-2 del Fútbol Club Barcelona, Messi no dio declaraciones 2 semanas, salió a dar entrevista, parece que se quería ir del Barcelona. Lo que la gente puede llegar a no entender es que tal vez Messi no es le exigimos a Messi, o le exigimos al personaje, más allá de lo futbolístico que es Lionel Messi,
que salga a hablar, que sea un chico con personalidad. Esa no es su naturalidad. Cada ser humano es completamente diferente y no podemos exigirle a Lionel Messi que salga después del siguiente partido y decir yo soy el capitán, yo soy esto, yo soy lo otro, porque no es así. Ese nunca ha sido Messi. Le estamos pidiendo algo que nunca ha sido, pero se le cayó muy fuerte. Hemos hecho análisis vastos aquí en Análisis en tiempos de coronavirus sobre eso. Parece que se quería ir, como dije previamente, el club no lo ha dejado y salió a decir en una entrevista que él no se fue por amor, cuando claramente, al menos desde mi perspectiva, él no se fue porque el club no lo dejó, que puede ser algo completamente diferente. ¿Cuál fue su perspectiva en el caso Messi, profe? Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que el fastidio que tenía él, estar con un entrenador que honestamente no le paraba bola, no lo decía yo, lo veíamos nosotros. No puede ser que un entrenador te hable y vos le dé la espalda. Yo como entrenador no lo soportaría, así sea Messi. Me parece que desde ahí, desde el no estar conforme, desde las compras que hizo el Barcelona a no armar un equipo competitivo, que lo decía varias veces, es muy difícil. Fíjate que en los últimos partidos él buscaba la cámara para ser entrevistado, cosa poco común en él, que evidentemente generaba de alguna u otra manera su salida. Él iba armando su salida. Evidentemente que después, como vos decís, no, reglamentariamente no lo pudo hacer, habían contrato firmado, era una millonada de dinero la cláusula de salida, y él no se va y le toca hacer marcha atrás por el tema económico. Por más que sea Messi, siempre piensa en el dinero como todo ser humano, y me parece que cada uno puede, como vos decís, a veces queremos que Messi nos represente, o a veces queremos que Messi decida como decidiríamos cada uno de nosotros. Él tiene otra forma de ver la vida, otra forma de hacerlo. Es un tipo que se ha formado en el Barcelona, se ha formado prácticamente en Europa, tiene una relación tan importante con ese país que si jugara para la selección española no habría ninguna diferencia. Es muy amado a nivel nacional, es muy mercadeado, tiene un merchandising impresionante, tal vez el que no tuvo Maradona, pero es un tipo que sus logros los tiene en números increíbles, incomparables. Me parece que es un astro, el mejor, el número uno hoy, pero evidentemente concuerdo con vos, se le pide cosas que él no siente, y a veces el periodismo quiere que él tome partido en guerras que él no quiere afrontar. Me parece que a veces más lo que queremos nosotros que lo que quiere él, ¿no? Sí. Y quisiera, si me permite la audiencia, dar mi pensamiento sobre esto. Yo creo que también que Messi sea juzgado como es hoy es culpa de Diego Maradona. ¿Por qué es culpa de Diego Maradona? Porque yo creo que Maradona puso la vara, para mí es el más grande de todos, ojo, para mí personalmente. Yo creo que puso la vara demasiado alta, no solamente en lo que es lo futbolístico, porque ningún jugador en este momento se iría a un equipo 15º de la Premier League, porque la serie en ese momento era como la Barclays Premier League, la liga más fuerte del mundo, y lo sacaría campeón de Europa y de esa misma liga. No pasaría por cuestiones económicas ni por cuestiones de comodidad. Como dije previamente, los jugadores de fútbol a ese nivel ya no solamente son jugadores de fútbol, sino que son prácticamente estrellas acomodadas, famosos, que quieren estar en un lugar tranquilo, donde se sientan cómodos, etcétera, etcétera, etcétera. Puso la vara demasiado alta, no solamente como futbolista, sino como personaje, como patriota ferviente, ir a la Casa Rosada y gritar a Argentina como lo hizo. La gente compara a Maradona como un vengador de lo que fue la guerra de las Malvinas, en lo que fuese Inglaterra-Argentina en el año 86. Y bueno, indudablemente lo que pasó y cómo esta historia termina en su clímax con el dolor que fue que la Argentina, que para muchos ganaba el Mundial 94, haya sido desmoronada porque se lo saca Diego Armando Maradona. Como dije, deja la vara muy alta. ¿Cree usted o está de acuerdo conmigo en decir que Maradona deja la vara alta y por eso se le exige todo lo que se le exige a Messi? Totalmente. Mirá, yo tuve la suerte y la dicha de vivir en la época de él, de los 80, donde marcó una gran diferencia a nivel mundial. Maradona representa el ego argentino, representa la mentira que nos tocó vivir en esa guerra absurda, donde nos mentían, donde me acuerdo patentemente yo soy muy malo para el inglés, y me acuerdo patentemente los Sea Harrier, que eran los aviones ingleses. Cada vez que se volteaba un Sea Harrier, nosotros salíamos a festejar como un gol.
vivíamos una mentira, una ignorancia, un país tercermundista. Creíamos que podíamos contra un imperio tan grande. Nuestros aviones Pucará nos mentían, que volaban a ras del mar y que no eran detectados y que éramos los mejores, y el ego argentino, que éramos los mejores. Me parece que desde ahí, cuando fuimos al Mundial 86, lo describís tan bien. La verdad que sos muy joven y tenés una percepción tan importante para ir a la fibra. Habla muy bien de tu capacidad como periodista, vas a tener un futuro muy grande. Tenés un tacto para ir a la fibra, que es verdad. Nosotros peleamos una guerra con el fútbol, que era nuestra arma del ego, la única que nos bastaba. Cuando le ganamos a los ingleses era por lo menos conmemorar a nuestros fallecidos, a chicos de 18 años que fueron a pelear una guerra sin armas, sin capacitación, chicos de 18 años que fueron solamente a presentarse y terminaban en Malvinas combatiendo y peleando en una mentira estúpida. Maradona era un líder por naturaleza, es un líder por naturaleza, marcó mucho lo que es, por eso en Argentina se le perdona todo, se lo ama, se lo odia, como todo ídolo, y una diferencia terrible. Maradona tomaba el estandarte, él quería ser el capitán, él quería manejar, nada que ver con Messi, ¿no? Que evidentemente en Argentina tal vez tiene un 50% que tal vez no es muy querido, porque en Argentina no ganó nada, es una realidad. Muchas veces se ofenden la gente cuando se dice eso. En Argentina no ganó, con la selección argentina no marcó, no nos hizo sentir orgullosos, como tal vez nos hizo sentir Maradona en el momento que más lo necesitábamos. Por eso la vara quedó muy alta y yo creo que va a ser imposible que un argentino nos pueda llevar como fue Maradona a lo más amplio y a lo más grande del sentimiento y del ego argentino, que es la pelota, ¿no? Sí, y además el protagonismo incesante, para mí, podrían diferir la audiencia, de lo que fue Maradona en cada instancia de la Copa del Mundo del 86, de la Copa del Mundo del 90 y la Copa del Mundo del 94, que después se lo saca, pero los dos primeros partidos que jugó Maradona con la selección argentina, con esa selección argentina, era un violín, ganaban la Copa del Mundo. Hablando de eso justamente, vamos un poquito a las eliminatorias que se vienen y hablar de la selección de Ecuador. Profe, Ecuador debuta contra la Argentina el 8 de octubre y después con el 13 juega contra Uruguay de local. Recuerdo este exacto comienzo para las eliminatorias del año 2018, exacto. Le ganamos a la Argentina, que estaba sin Messi, recuerdo en ese partido, y ganamos con goles de Frickson Erazo y Felipe Caicedo, 0-2, victoria histórica, y un 2-1, me parece que el primer gol fue de Felipe Caicedo, asistencia de Juan Carlos Paredes, una pelota que le pone Cristian Novoa perfecta a la hormiga Paredes, después nos empata Cavani y el 2-1 lo pone Fidel Martínez. Empezamos 6-6, vamos con Venezuela 9-9 y empatamos con Uruguay, con Paraguay, y nos quedamos un poquito con ese gol de Ángel Mena al último minuto que fue offside, pero que nos llevó al empate a hacer un 10-12. Pareciese que la selección en ese momento prácticamente ya estaba clasificada. Ya estábamos prácticamente del otro lado. Nos dábamos como ganadores y como clasificados, pero después se da una racha de en 11 partidos, solo 8 puntos. O sea, 2 victorias, un empate y 6 derrotas al hilo. Increíble. ¿Qué pasó? Y es importante que usted, profe, con su experiencia, que lo diga para que no vuelva a pasar. El que conoce su historia, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué pasó con Gustavo Quinteros? ¿Qué pasó con ese grupo que se desmoronó, que para mí jugaba a las mil maravillas los 4 primeros partidos, y después prácticamente se difumó? ¿Fue la dirigencia lo que condicionó? Yo considero que el estado de ánimo, Ricardo, es fundamental para todo, no solo para el fútbol. Si vos no sabés sobrellevar tu vida privada y salís a hacer los programas y no tenés ganas, lo hacés de mala manera, evidentemente que se va a notar. La costumbre, ¿no?, del buen trato, si vos te sentás y te tienen la cámara, te tienen todo armadito, estás estimulado, si pedís un saco verde estás, si pedís una corbata marrón está, si el micrófono suena, vos estás motivado y estás bien. Si mañana querés decir que un familiar esté cerca de la cámara y te lo ponen a tu familiar y vos, motivación. Me parece que ese cambio brusco que hubo de dirigente generó un malestar interno a una costumbre que ya había de forma y generó que después recayeran los resultados. No nos olvidemos que hubo un cambio de dirigencia abrupto
un manejo totalmente diferente. Tal vez tenían un dirigente que sabía sobrellevar al jugador en cuanto a mimarlo, cuidarlo, y empezaron los patacones, empezaron las camisetas, las entradas, y eso que generó por sobre todas las cosas que de alguna u otra manera recayera en el estado de ánimo, en el conflicto en el entrenador interno con los dirigentes, porque hay cosas que no salen a la luz. Sí. A veces decimos que los jugadores no juegan por dinero, pero los premios pactados dicen, no, yo no juego por dinero, pero si vos me pactás un premio y después no me lo cumplís, no estoy jugando por dinero, pero si vos faltás a tu palabra, va a hacer que mi estado de ánimo sea diferente. Evidentemente que esto conlleva a una serie de situaciones que nosotros no las podemos probar, pero a veces en el fútbol existen, que es el estado de ánimo, de cambios que son inesperados, de dirigentes o dirigencias que manejan diferente manera, y algunas son exitosas y otras no. Me parece que tuvo un poco de todo. Tuvo a un Quintero que pasó de ser el mejor al peor en milésima de segundo y por la efervescencia. No sabemos qué fue mejor, porque parecía contraproducente haberle ganado un monstruo como Argentina y después tener la caída como tuvo. Yo creo que lo que no tiene que volver a pasar es que la dirigencia vuelva a cometer esos mismos errores. Cuando la cabeza está mal, es muy difícil que el cuerpo responda. Y cuando hablo de la cabeza, es el dirigente. Hace poco quisimos creernos que podemos trabajar como Europa, teniendo un gerente deportivo que tenga popularidad. El jugador sudamericano no está preparado para el gerente deportivo. El jugador sudamericano quiere hablar de frente con el que maneja la plata, quiere al presidente, lo quiere en el camerino, decirle sus problemas y que se los solucione. No quiere hablar con un gerente que sabe que le va a tener que pedir permiso. Entonces, no está preparado todavía. Me parece que va a pasar varios años. No digo que no esté bien, porque evidentemente a veces la evolución es buena, pero me parece que en Sudamérica todavía no está preparado para trabajar con un gerente deportivo. Por eso que hoy la dirigencia quería comer marisco europeo y terminó de vuelta al maduro con queso, a algo nacional, a algo sudamericano, muy propio y muy palpable de algo, porque hoy ya no tenemos ese gerente deportivo que mandaba más que el entrenador, y a mí me parece que eso es lo que no hay que repetir. Hay que ser más sencillo, hay que acomodarnos más a la realidad, y hay que saber que por más dirigente que vos seas, los que definen son los jugadores. Si no lo tratás bien, si no lo sabés llevar, va a ser muy difícil que ganes un partido. A la larga o a la corta, vos sos el dueño. Le cuesta mucho al dirigente entender que siendo el dueño, el poder lo tiene otro. El fútbol es la única empresa donde el dueño no tiene el poder lo tienen los empleados. Es increíble. Es la única empresa donde el dueño no tiene el poder, lo tienen los empleados. Los empleados son los jugadores, así que tenés que tratar bien a los jugadores. Me parece que desde ahí es el error donde no se puede volver a cometer. Así es, pasamos de los mariscos de la Costa Brava española, ustedes entenderán la referencia, al verde con salprieta y queso de Manaví. Increíble. Hablando de esto, profe, y ya para terminar un par de preguntitas más que hemos estado largo y tendido conversando, yendo al tema directamente, ¿qué pasó o cómo usted vio lo que ocurrió en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo de Johan Cruyff? Estuve con Pancho Molestina la semana pasada, periodista reconocido ecuatoriano, y él me dijo que los medios de comunicación ecuatorianos malinterpretaron lo que estaba haciendo Johan Cruyff. Johan Cruyff subió una foto en su cumpleaños cuando ya era técnico de la selección y estaba en México. La gente pensaba que estaba de vacaciones en México, pero Pancho dijo aquí que estaba conversando con los jugadores, que Johan Cruyff tenía una lista preliminar de más de 800 jugadores ecuatorianos. Bueno, estudios incesantes sobre los jugadores de fútbol, pero lo que se llevó los medios de comunicación, y fue lo que yo comenté, y no voy a decir que no, me ensañé en contra de Johan Cruyff por lo que se decía, que tenía un programa en la cadena SER, que tenía una editorial en el Sport, que no quiso venir cuando lo llamaron. Eso para mí no es excusable, ojo. Yo creo que lo que dijo aquí Pancho Molestina, todos esos méritos de que va a haber los jugadores, que tiene la lista preliminar, etcétera, etcétera, eso no es algo por lo que te tengan que halagar o por lo que te tengan que aplaudir. Por eso le pagan. Ese es su trabajo. No es algo por lo que tenemos que decir, bueno, si tú haces esto, está bien, puedes tener aquí tus trabajitos, etcétera, etcétera. Pero claramente molestó
obviamente, al jugador ecuatoriano, y yo creo que molestó aún más porque era una persona que para mí, desde un principio, cuando yo escuché Jordi Cruyff, yo dije, pero qué tipo de aristocracia, o qué tipo de cultura, o qué tipo de conocimiento de nuestro fútbol rudimentario a comparación del fútbol europeo va a tener Jordi Cruyff, que apenas ha dirigido un par de equipos en Medio Oriente. ¿Cómo se da este conocimiento? Y obviamente el fin de la novela es un quiebre total. ¿Cuál se llevó usted? ¿Cuál fue su perspectiva sobre lo que pasó con él? Yo lo quiero muchísimo a Pancho, ¿no? Porque la verdad es un periodista calificado, sí. Respeto su opinión, me parece que toda opinión es respetable, pero yo no coincido. A mí me parece que lo de Jordi Cruyff me parece que fue una bomba de humo, primeramente porque no tenía la trayectoria como para hacerse cargo de una selección tan importante como la ecuatoriana, porque yo siempre digo, ¿no? Yo no estoy en contra de los proyectos, pero el proyecto tiene que estar sustentado en algo, por lo menos de alguna manera en una capacidad, en una experiencia que Johan Cruyff no la tenía. Después, no solo con eso, no fue bien manejado el tema comunicacional con el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No sé si fue por decisión de él, por decisión del director deportivo, por decisión de la FED, donde no tuvo una relación directa con el país donde trabajaba, que era lo más racional e importante, porque en España no quieren saber qué pasaba en Ecuador. En Ecuador querían saber qué pasaba en la selección. Me parece que después generaba más controversia en que cada vez que salía en una entrevista, salía con chicos de 4 años hablando de los Legos, del triángulo, del amor y la paz, y me parecía que eso generaba que toda la prensa se ensañara, y más también cuando aparecía el director deportivo, en este caso el señor Cordón, cuando hablaba de que Ecuador se potencializaba a raíz de tener un entrenador como Johan Cruyff, que solamente portaba el apellido de su papá, y por consiguiente decía que tendría que sentirse orgulloso el Ecuador si este técnico era contratado por el Barcelona de España, y a eso, a la investigación más generada, toda la controversia, se llega a que el señor Francisco Ega no había generado ninguna rescisión de salida en cuanto a esa posibilidad, hablando de su sueldo, cuando se habían armado 2 posiciones opuestas en cuanto al directorio generaba una presión sobre la fe. Me parece que eso era todos los ingredientes que generó en que el señor Johan Cruyff no tenga ni la credibilidad para poder generar ningún proyecto. Que yo te digo la verdad, Ricardo, te lo digo con todo respeto, yo no creo que haya quedado la Biblia en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, un proyecto como lo pinta Cordón. Me parece que yo no creo que Alfaro va a sostener ese proyecto que no sé si está expuesto, como muchos lo manifiestan. Cada técnico tiene su librito, su forma, sus ideas, y a mí me parece que evidentemente eso fue solamente una bomba de humo que nunca se pudo cristalizar, porque a mí me parece que habían 2 partes que no coincidían. Nunca, ¿quién se benefició? ¿A Cruyff o la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Quién se benefició? ¿Quién le sacó más provecho? Un técnico, ¿dónde está ahora? ¿En qué selección está? Volvió a China. Entonces me parece que tenemos que dejar de mentirnos y tenemos que ver la realidad, que tal vez la manipulación es más de lo que nosotros queremos. A veces lo que nosotros queremos no es lo que está pasando. Era un gran nombre, un gran apellido, pero a mí me parece que carecía de toda experiencia como para estar al mando de una selección como la ecuatoriana, jodida, con una dirigencia golpeada, y más también con un director deportivo que me parece que no daba acorde, porque el Cordón tiene mucha capacidad en lo que es ser un cazatalento, pero no en lo que es una formación de trabajar en una selección, y tan jodida como la ecuatoriana, por la falta de estructura, por la falta tal vez de formación. Me parece que le quedó muy grande esos puestos a los 2. Me parece que los 2 fueron totalmente una mentira, que no la digo yo. El tiempo fue decayendo y se fue ese castillo de naipe cayendo a pedazos y no teniendo sustento ni siquiera. Fíjate que en la primera de cambio desaparecieron porque no tenían la capacidad para soportar
esta presión que ni siquiera había empezado, ni siquiera habían jugado un partido, y ya la prensa acá empezó a presionar, y ellos no tuvieron la espalda para quedarse, tuvieron temor. Sí, en una sesión de entrenamiento, profe, increíble. Profe, antes de que se nos vaya, análisis en tiempos de coronavirus llegó gracias al auspicio del UTEC en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Contamos una exitosa metodología educativa y una plataforma online ampliamente comprobada. Por ello, ante la actual coyuntura sanitaria, nuestros alumnos siguen conectados para prepararse para un mejor futuro desde la comodidad y seguridad de su hogar. Con UTEC, la luz del conocimiento sigue on. Visítanos en www.utec.edu.es, UTEC Poder Lograrlo. Profe, la hemos pasado increíble. Muchísimas gracias. Y la última, dígame un 11 con el que usted saldría a enfrentar a la Argentina el 8 de octubre. Mirá, acá lo tenemos nosotros en nuestro programa Harta Pelota, que se emite todos los días de 8 a 10. Déjame pasar el chivo, como decís en Argentina. Mirá, nosotros lo queremos ayudar a Gus. Yo le puse Gus, porque en Argentina a Gustavo se le dice Gus. Entonces nosotros habíamos armado un bosquejo para ayudar a Pino en el arco, porque me parece que todos queremos a Domínguez, pero el no tener time, el no estar jugando, el no estar activo, genera que hoy Pino sea la mejor elección por estar jugando. Me parece que Pino tendría que ser el arquero. La línea de 4, nosotros habríamos hablado, y cuando te hablo a nosotros, esto fue armado por Alex Aguinaga, José Francisco Ceballos, Rómulo Barco, quien te habla. Analizamos el Pato Urrutia, a Pedro Pablo Perlaza por derecha, el lateral de Liga. La pareja de centrales serían Guerra y Arboleda. Por izquierda había una duda, Ramírez o Estupiñán, Previ Estupiñán. Habíamos para jugar en Buenos Aires en Cancha Boca 3 volantes, Cristian Novoa como cabeza de área, por derecha Alan Franco, este jugador que le está yendo muy bien en Brasil, por izquierda Méndez. Habíamos hablado de poner 2 mediapunta, por derecha Angelito Mena, que la está rompiendo en México. Por izquierda teníamos la duda de darle la posibilidad a Eric Castillo o a Pelvi Estupiñán, pero como volante, no como lateral. Así es. Esa era la duda. Y en la delantera, Ener Valencia, y si está Felipe, ojalá que Felipe lo puedan convencer. Me parece que Felipe es un jugador que yo lo iría a buscar. Yo ya estaría en España diciendo, a ver, decime qué querés. Querés un perro verde, te lo consigo, pero venite que te necesito por lo menos para el partido en Argentina, en Cancha de Boca, que va a ser muy jodido también. Así es. Ojalá regrese Felipe Caicedo, que a mi humilde opinión es el mejor delantero ecuatoriano que tiene actualmente la selección a su disposición. Profe, muchísimas gracias. Nos vamos. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos el próximo lunes. Como siempre, recuerden el reprise de las mejores entrevistas de este fin de semana a las 6:15 de la mañana y el reprise de esta entrevista con el profe a las 6:15 de la mañana el día lunes, de fin de semana. Gracias a todos. Nos reencontramos el lunes. Chao, chao. Chao, chao. Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC.